Cuando Jesucristo está en la tierra, organizó una iglesia para sus discípulos, con 12 apóstoles y otros oficiales. Después de la crucifixión del Salvador y la muerte de los apóstoles, la tierra entró en la edad del oscurantismo, época en que se perdieron muchas verdades sagradas. En 1820, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, ocurrió un renacimiento religioso. Allí, un joven llamado José Smith se sintió confundido por el conflicto de opiniones de las diversas religiones. Entonces, acudió a la Biblia en busca de guía, donde encontró instrucciones que le llevaron a preguntar a Dios a qué iglesia debía unirse. El joven José caminó hasta una arboleda cerca de la granja familiar y se arrodilló a orar. Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron ante él y le dieron instrucciones. Le mandaron no unirse a ninguna de las iglesias existentes. Más tarde Dios le instruyó que restaurara la iglesia establecida originalmente por Jesucristo con la verdadera doctrina y autoridad del sacerdocio para actuar en el nombre de Dios. En 1823, un mensajero celestial llamado Moroni se apareció a José. Más tarde le entregó un registro que contenía la historia religiosa de una rama del pueblo de Dios que vivió en la antigua América. Esos anales de su civilización habían estado sepultados por muchos siglos. Mediante el don y el poder de Dios, José tradujo ese registro. Se llama el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y lleva el nombre de Mormón, uno de los profetas de la América antigua que recopiló la mayor parte del libro. El Libro de Mormón se publicó por vez primera en 1830. Los anales incluyen un testimonio ocular del ministerio de Jesucristo en el continente americano, después de su resurrección en Jerusalén. En 1829, José Smith y su colaborador, Oliver Cowdery, fueron ordenados al sacerdocio por otros mensajeros celestiales, y se les dio la autoridad para bautizar, para conferir el don del Espíritu Santo y para realizar otras ordenanzas sagradas. Con la restauración de la autoridad del sacerdocio, José siguió las instrucciones de Dios y organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al igual que la Iglesia del Salvador en la antigüedad, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia misional, y los esfuerzos de los primeros misioneros dieron buenos frutos. Hasta principios del siglo XX se instó a los miembros de la Iglesia a congregarse con otros miembros en Norteamérica. La Iglesia creció rápidamente con la gran cantidad de inmigrantes de Europa y de los estados del este, y llegó a ser el blanco de mucha oposición. La persecución religiosa causó que los miembros de la Iglesia de Jesucristo, o mormones, como solían llamarles, tuvieran que huir de sus hogares una y otra vez. En 1839, los Santos de los Últimos Días fundaron la comunidad de Nauvoo, en tierras pantanosas a orillas del río Mississippi. Drenaron los pantanos y construyeron hermosas casas. Cultivaron la tierra, establecieron comercios y también construyeron un templo. Ya para 1844, la población de Nauvoo igualaba la de Chicago, pero el recelo y la oposición de sus vecinos reanudó la persecución. En pleno tumulto, José Smith y su hermano Hiram fueron asesinados por un populacho armado en una cárcel de Carthage, Illinois, mientras esperaban presentarse a juicio. Las chusmas atacaron a los santos de los últimos días, quemaron sus cosechas, destruyeron sus hogares y amenazaron con exterminarlos. En 1846, Brigham Young, que había sucedido a José Smith como líder de la iglesia, cruzó el río Mississippi e inició un éxodo histórico por las vastas llanuras desérticas hasta las montañas rocosas,
más de 1.600 kilómetros al oeste. El primer grupo de pioneros llegó al Valle del Gran Lago Salado en julio de 1847. Durante los años siguientes, miles de santos de los últimos días cruzaron penosamente las grandes llanuras norteamericanas hasta su nuevo refugio. La mayoría de los pioneros cruzaron en carromatos, pero algunos de los miembros más pobres solo tenían carros de manos pequeños y ligeros. En los años siguientes, casi 3.000 personas en 10 compañías de carros de mano cruzaron las llanuras. Los pioneros mormones fundaron más de 600 comunidades en el oeste, desde Canadá hasta México. En enero de 1896, Utah se convirtió en el estado número 45 de los Estados Unidos de América. En esa época había más de 250 000 de miembros y la mayoría vivían en Utah. En el siglo XX, la Iglesia alcanzó varios puntos importantes de su crecimiento. Había 1 millón de miembros en 1947, 2 millones en 1963, 3 millones en 1971 y 4 millones en 1978. Ya para febrero de 1996, más de la mitad de los miembros de la Iglesia vivían fuera de los Estados Unidos. El total de miembros rebasó los 11 millones en el año 2000. La Iglesia de Jesucristo se ha convertido en una de las principales religiones cristianas y comparte el amor de Dios en todo el mundo.